Alonso Montero es escritor, ensayista, académico, doctor honoris causa por la UNED, pero sobre todo es gallego y vitalista. Incansable investigador, acaba de presentar en Madrid, en la Casa de Galicia, su última publicación dedicada al lingüista Aníbal Otero, su época histórica y sus circunstancias personales. Al acto asistieron el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, el director de la Casa de Galicia y delegado de la Xunta en Madrid, José Ramón Ónega, y la catedrática de Filología Catalana de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Julia Butiñá, quien manifestó que una cultura no se puede estudiar aislada, y el libro de Alonso Montero muestra al lingüista y su contexto, que es la forma de entender lo que sucede. Bueno, yo nunca intenté ser profeta en mi tierra. Los profetas en su tierra son los grandes políticos o los grandes poetas o algo así, no. Yo estoy en un tipo de actividad intelectual en que nunca ni remotamente pensé que pudiera ser profeta. Por otra parte, soy muy consciente de que todo aquello que yo digo sobre el presente o sobre el futuro, sea de la lengua, sea de la sociología, sea de las vías públicas, sea del sistema educativo, sea del cambio climático, pues es algo que no admiten más que una pequeña minoría de personas. Yo en eso soy un extranjero en mi patria, como todo intelectual. Yo soy un intelectual que soy republicano, marxista y ateo. Por lo tanto, es decir, sobre este trípode uno no puede ser profeta para la inmensa mayoría de su país. Algún día nos tendrán que dar la razón, porque si no nos dan la razón a los que tenemos esta manera de pensar, el capitalismo neoliberal terminará físicamente con el mundo probablemente en 10 o en 15 años. Para mí uno de los grandes honores de mi vida fue que me nombrasen doctor honoris causa de la UNED, porque de hecho en otras universidades mi obra y mi persona y mi trabajo y mi compromiso no han suscitado ningún tipo de adhesión. En ese sentido yo soy un huérfano, y es un huérfano que de pronto encuentra una voz acogedora en la UNED, y eso para mí fue muy importante. ¿Cómo veo nuestra universidad? Si es la de la UNED es un gran invento, porque de hecho hay miles y miles de personas que si no hubiera esta vía, si no hubiera este vehículo, no podrían acceder a ningún tipo de estudios. Sin duda la UNED puede perfeccionarse y complementarse, pero la UNED es un gran invento, y en la UNED me consta que hay trabajadores de la enseñanza extraordinarios, no digamos en la Facultad de Filología aquí en Madrid. Lo que supuso esa distinción acabo ya de mencionar. Yo escribí un librito apócrifo, no firmado por mí, sino por un tal Pedro Petouto, que es un personaje que yo inventé en el año 74, y eso era para eludir la censura franquista, pero luego el libro se ha reeditado, y ese Pedro Petouto, que es un personaje que yo inventé y al que le atribuyo el libro, dice: la cultura es una cosa que abre los ojos, y si no los abre, no es cultura. Por lo tanto, si no hay cultura en este sentido, algo que abre los ojos, no puede haber convivencia ni lingüística, ni social, ni ideológica. Pero claro, también hay que tener el valor, el coraje de tener los ojos abiertos y decir lo que vemos con los ojos tan abiertos. Por ejemplo, una de las cosas más monstruosas que ha sucedido en España en los últimos tiempos, aparte de los casi 5 millones de parados, aparte del cambio climático, aparte de los trajes de Cannes, aparte de que de pronto el Florentino Pérez, presidente del Madrid, cree que su proyecto social por pagar por Cristiano Ronaldo no sé cuántos millones es un proyecto importante para la sociedad. Más grave que todo eso es que Chávez, hoy vicepresidente del gobierno y hace poco presidente de Andalucía durante 20 años,
le dio la máxima condecoración de Andalucía a la duquesa de Alba, contra la que no tengo nada, es un esperpento que anda por ahí divirtiendo a la gente. No habría en Huelva, en Sevilla, en Córdoba un zapatero honrado que dedicó parte de sus ahorros para que hicieran una escuela en el año 40. No merecía ese carpintero la máxima condecoración. Es decir, ¿en qué mundo estamos que la duquesa de Alba es capaz de recibir una condecoración de ese tipo? Entonces, para esto está la cultura, para hablar de estas cosas. El profesor Xesús Alonso Montero es una de las figuras emblemáticas de la cultura gallega, tanto en su faceta como autor, como creador, como fundamentalmente su faceta como investigador, ensayista y divulgador de diferentes autores de la literatura, principalmente de la literatura gallega. Es también una persona que desde su magisterio y desde su actividad académica en la Real Academia Gallega ha llevado a cabo pues, una ingente labor de promoción de la cultura gallega dentro y fuera de Galicia. Y concretamente yo como sociolingüista que soy, como profesor universitario, destaco siempre esa faceta de Xesús Alonso Montero en los años 60 y sobre todo en el principio de los 70, con el inicio de la reflexión sobre la reflexión académica sobre la situación del gallego en aquel momento histórico, es decir, una preocupación sobre el presente en aquel momento y sobre todo el futuro de la lengua gallega, y por tanto por eso siempre el profesor Alonso Montero es y debe ser así considerado como uno de los pioneros de la sociolingüística. Xesús Alonso Montero y muchos otros autores y personas vinculadas con el ámbito cultural en Galicia han sido históricamente la punta de lanza de eso que denominamos el proceso de normalización de la lengua gallega. Hay que tener muy en cuenta que el gallego sí ha mantenido una posición importante en Galicia, aparte de una posición importante desde el punto de vista social, ha sido por una parte por la cantidad de hablantes de gallego que se han mantenido a lo largo de los siglos y sobre todo también muy importante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El prestigio cultural que ha ido teniendo el gallego con el paso del tiempo ha permitido pues, que el gallego tuviese una posición social importante. Y como digo, tanto esa mezcla de esos factores, hablantes del gallego por un lado y por otro lado el prestigio cultural que le ha dado al gallego, que hubiese una literatura y que hubiese creadores en diferentes géneros que apostaban por la lengua, ha permitido que el gallego llegue a hoy, a la situación actual, en una posición bastante importante y bastante... Bien, política lingüística es un sintagma que denota evidentemente dos aspectos relacionales que son por una parte los temas lingüísticos y por otra parte la relación con todo lo que tiene que ver con eso que denominamos política. Es absolutamente indisociable la política y la lengua y la política, ¿no? Y no es mala esa relación, es decir, no es mala en el sentido de que hablar, comunicarse es un acto político, ¿no? Y cuando en un estado, en una comunidad autónoma, en una región, se quiere cambiar una situación lingüística determinada porque se considera insatisfactoria o se considera poco interesante, hay que hacer política pública, hay que hacer políticas activas de promoción y de intervención social, algo que se hace en todos los países, en todos los estados del mundo, ¿no? Con lo cual, el problema no es el sintagma política lingüística, el problema es las derivaciones que a veces tiene ese sintagma y que tiene hacer y discutir sobre política lingüística, porque a veces la política lingüística, como digo, es algo absolutamente lógico y que existe en todos los estados, se convierte en política partidista, en política de confrontación, en política de intentar sacar algún tipo de rédito electoral, algún tipo de rédito partidista de lo que son disensiones y puntos de vista divergentes a veces sobre los hechos lingüísticos, ¿no? Por lo tanto, a mí no me parece que política lingüística sea algo negativo, sino que me parece negativo es que a veces este sintagma se convierte en un arma arrojadiza, en un arma de confrontación, en primer lugar siempre política, pero a veces también se intenta llevar esa discrepancia al ámbito social. La catedrática de Filología Catalana de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Julia Butinyà, participó en la presentación del libro Aníbal Otero, Lingüística y Política en España en la Guerra Civil y en el Franquismo de Xesús Alonso Montero, y ofreció una visión fotográfica de lo ocurrido. Describió los acontecimientos lejanos desde la óptica con zoom hasta los más recientes casi de ayer.